Éxodo capítulo 6, versículo 25 en adelante hasta el capítulo 7, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor, Éxodo 6, verso 25. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala de delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron todo como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esta es la palabra del Señor. Amén. Amados, después de la Biblia, se dice que uno de los libros más leídos en los últimos siglos ha sido El Progreso del Peregrino. Si usted no lo ha leído, le invito a hacerlo. Y uno de los relatos en medio de esta narrativa impresionante y que se relaciona con lo que vamos a exponer hoy en Éxodo 6 y 7 es el siguiente. Hay una escena en El Progreso del Peregrino cuando Cristiano atraviesa el valle de la sombra de muerte. John Bunyan, quien es el escritor del Progreso del Peregrino, describe el ambiente con imágenes de terror. Oscuridad tan densa que no se podía ver ni siquiera el suelo. Imagínate intentar caminar en un lugar donde tú no sabes si lo que viene pronto es un vacío, porque no puedes ver dónde caminas. Mientras caminabas por este lugar incierto, sin saber hacia dónde iban tus pasos, John Bunyan describe ese lugar de terror con ruidos horribles de bestias. Tu mente debería estar prestando atención aquí, tu mente debería estar prestando atención acá, todo en un lugar de terror. Pero no solo eso, aparte de la densa neblina en el piso que no te dejaba ver por dónde caminabas, aparte de los ruidos horribles de bestias, John Bunyan narra que mientras Cristiano caminaba, también habían demonios que susurraban palabras de blasfemias a los oídos de Cristiano. ¿Cuál era el propósito de esa densa niebla, de esos ruidos horribles de bestias?
y de esas blasfemias que los demonios susurraban al oído de Cristiano. ¿Cuál era el propósito? Uno solo: intimidarlo, llenarlo de miedo. ¿Para qué? Para que abandonara el camino, para que se rindiera. Sin embargo, Cristiano, en medio de todo ese ambiente de terror, sigue avanzando, recordando una a una las promesas de Dios. Y aunque cada paso en este lugar parecía incierto, oscuro, terrible, y que te daba todas las razones para tener pánico y miedo, esto lo llenó de fortaleza y le permitió llegar hasta el final. Nosotros no somos distintos a Cristiano en el progreso del peregrino. De hecho, esta historia refleja en muchos episodios la vida tuya y la mía. Así como Cristiano, nosotros también enfrentamos día tras día, semana tras semana, ataque del enemigo que busca llenarnos de miedo de diferentes formas para que dejemos de avanzar y comencemos a dudar. Y lo único que puede sostenernos en ese valle de terrores es la palabra de Dios, son las promesas de Dios. Amados hermanos, no hay arte más antiguo, escúcheme bien, no hay arte más antiguo, ni enemigo más astuto que aquel que procura sembrar pánico en el corazón del creyente. Satanás ha logrado más a lo largo del tiempo, intentando causar miedo al creyente y a la iglesia en general, que a través de cualquier otra estrategia. Si él puede someterte al pánico y al miedo expresado de diferentes formas, él dirá: estoy logrando lo que me propuse. Hermanos, desde el Edén, esto no es nuevo. Satanás no tiene nada nuevo que ofrecer. Desde el Edén, Satanás ha inventado diferentes engaños para que el pueblo de Dios olvide quién es su Señor y tiemble como si estuviera desamparado. Con una sola mentira, Satanás arruinó el mundo. Y con las mismas artimañas todavía hiere las almas. ¿Cómo lo hace? Uno, exagerando los peligros, haciendo que tu problema, tu situación, tu contexto luzca más grande, más fuerte y más horrible de lo que ya es. A Satanás le encanta exagerar los peligros. Le fascina ocultar las promesas. Le encanta susurrarte al oído y decirte: tú no puedes, Dios no te ama, eres indigno. Como lo hizo también con Cristiano en el progreso del peregrino, por cierto. Y aparte de eso, otra estrategia de Satanás es minimizar la gloria y el poder de Dios. El poder de tu Dios no es suficiente para sacarte de esto. Recurre a otros medios, recurre a otras ideas, recurre a otras estrategias. Tu Dios no puede con esto, porque si pudiera ya tú te hubieses sacado de aquí. Todo eso para que dudes, para que tiembles y abandones. Por eso, mis queridos hermanos que están con nosotros esta tarde, este pasaje de Éxodo, final de Éxodo 6 y Éxodo 7, que hacen parte de esta serie titulada El Señor de las Plagas, que tiene como propósito mostrarte quién es tu Dios, su actuar, cómo Él se revela y su poder contra cada uno de sus ídolos. Cada una de estas semanas que vamos a estar pasando plaga tras plagas, no es más, o mi propósito es brindarte un antídoto contra el miedo y darte una visión más amplia del carácter y del obrar de nuestro Dios. No de el Dios, de nuestro Dios. Es un remedio precioso contra la tentación de pensar que estamos solos o vencidos en este valle de sombra por el que todos tendremos que transitar. Aquí aprenderemos a no dejar que cunda el pánico, como se llama la clase de hoy. ¿Por qué?
Porque como veremos, nuestro Dios tiene un plan desde la eternidad. Nada le toma por sorpresa. Y en segundo lugar, porque nuestro Dios expone y devora a los ídolos. Ustedes no se imaginan, mis queridos hermanos, lo que Dios es capaz de hacer por aquellos que han sido redimidos con la sangre de su Hijo amado. Repito, ustedes no tienen idea de lo que lo que nuestro Dios es capaz de hacer por aquellos que han sido redimidos con la sangre de su Hijo amado. Y esta tarde solo tengo 2 puntos para cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero que veamos que no cunda el pánico. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un plan. Y en segundo lugar, veremos que no cunda el pánico porque el Señor expone y devora a los ídolos. Así que quiero darte unas 2 razones hoy, pero por varias semanas te voy a dar muchas, pero hoy quiero darte 2 para que comiences a echar tus miedos y tus temores delante de nuestro buen Dios. Así que sin más preámbulo, veamos el primer punto. Que no cunda el pánico, hermanos, porque el Señor tiene un plan. Nosotros acabamos de leer un pasaje con el que muy probablemente estamos familiarizados. Nosotros tenemos la confrontación de Aarón, Moisés, contra Faraón. Pero antes de dicha confrontación, yo no sé si usted se dio cuenta, pero el autor de Éxodo, que es Moisés, antes de decirnos quiénes son los hombres que van a confrontar nada más y nada menos que a Faraón, nos da una lista larga de una genealogía. Yo no sé cuánto les encanta cuando están en su devocional toparse con una genealogía. La mayoría se la salta y dice, ¿para qué? Yo no sé por qué el Espíritu de Dios puso esto aquí, pero yo quiero que tú sepas que nada en la palabra de Dios está de más, todo importa. Bueno, antes del episodio donde se nos nombra a Aarón y a Moisés, se nos da al final del capítulo 6 del libro del Éxodo una genealogía larga para mostrarnos de dónde vienen estos 2 hombres. ¿Quiénes son estos 2 hombres? Aarón y Moisés. ¿Por qué? Por alguna razón. Y quiero que la veamos juntos. En esta genealogía solo voy a destacar algunos personajes por tema de tiempo. Veamos en el verso 14. Dice, estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén. Y más adelante se menciona a Simeón. ¿Y por qué es interesante estos 2 personajes en esta lista? ¿Por qué tienen que colocarlo? Yo no sé si tú sabes, pero estos 2 no eran una joyita. O bueno, en el buen venezolano eran una joyita. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque ambos fueron usados por su madre Lea como un intento de chantaje para ganarse el amor de Jacob. Después tú ves más adelante que se menciona a los hijos de Leví y Simeón. ¿Quiénes son estas 2 joyitas? Bueno, ellos 2 cometieron un acto brutal de violencia al asesinar a todo un pueblo en venganza. ¿Por qué? Por la violación de su hermana Dina. Muchos conocemos esa historia. Pero aparte de eso se mencionan otros personajes en la lista. Coré. ¿Conocen esos personajes? No voy a decir otra joyita porque no va a ser que los de internet dicen, oye, qué lenguaje despectivo. Bueno, estaba Coré. Bueno, descendiente por ciento de la misma línea levítica. ¿Qué hizo él? Se rebeló contra Moisés. Terminó siendo juzgado de manera dramática. ¿Y cómo terminó? Se lo tragó la tierra, muy bien. Otro personaje más. Y en la lista hay un personaje llamado Aarón, sacerdote, que debía hacer bien su trabajo. Pero ¿qué hace Aarón? Fabrica un becerro de oro para que el pueblo adore a este becerro, a este ídolo,
el lugar de Jehová. Pero tenemos otro personaje, Moisés. También era un personaje. Su historia no comienza muy bien. Es el protagonista de este relato, pero tú y yo sabemos que fue incrédulo, fue vacilante y lleno de excusas para no obedecer a Dios, y hizo cosas no muy buenas más adelante, de tal manera que se le impidió entrar a la tierra prometida. Puros personajes en esta lista. ¿Por qué les digo todo esto? Porque a pesar de todas las manchas que había en ellos, Dios escoge a esta familia para usarlos y hacer algo grande. Con toda la imperfección de ellos forman parte del plan divino de Dios. Eso nos recuerda, mis hermanos, que la genealogía de la gracia está hecha de personas con cicatrices, con manchas y con fracasos. Ay, te voy a tirar un dato. Tú ni yo somos mejores a Rubén, a los hijos de Leví, a Coré, a Aarón y a Moisés. Hermano, no importa de qué familia vienes, si eres de los Orozco, de los Castillo, de los Zurita. Mi hermano Octavio tiene tremendo apellido, al estilo alemán. No importa de dónde vengas, no importa cuántas heridas traigamos de dichas familias, cuántos patrones mal aprendidos nos trajeron consecuencias, ni qué errores cometimos en el pasado que fueron perdonados en Cristo. No, si Dios pudo entretejer su propósito glorioso con Rubén, Simeón, Leví, Coré, Aarón, Moisés, también puede hacerlo con cada uno de nosotros, incluyendo el que te habla. Así que aquí encontramos algo hermoso. Cuando pensamos que nuestro trasfondo nos descalifica para ser usados por Dios, es todo lo contrario. La Escritura dice todo lo contrario. Así que lo primero que tenemos aquí es que antes de mostrarnos quiénes son los comisionados por Dios, yo quiero que recuerdes que los que han sido comisionados, lo han sido comisionados no porque tengan algún valor, no porque tengan algún talento sobresaliente, no porque tengan un expediente en blanco, no porque no tengan heridas, no porque no tengan manchas, no porque no tengan fracturas, no, por pura gracia. Así que no crea que si alguien está aquí o hoy está siendo usado por Dios en algo o con alguien, no vaya a pensar que por algo malo. Déjenla tranquila, que pronto escucharán a Maripaz y no me conviene ahorita molestarme con ella. Si no me lo van a sacar. Ah, con aquella niña sí. Así que esta genealogía da paso a la comisión. Pero ya hemos visto a quienes Dios llama para hacer una labor tan gloriosa como es confrontar a Faraón y liderar la salida del pueblo de Israel de Egipto en cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham. Así que Dios llama a Moisés y a Aarón para presentarse delante de Faraón. Este es un momento solemne. Dos hombres débiles, cargados de un pasado complejo, enfrentando a la potencia más grande de la tierra para aquel momento. ¿Se acuerdan que el primer punto es que nos cunde el pánico? Porque Dios tiene un plan. Pero vaya qué plan. El plan de Dios inicia usando a gente que el mundo consideraría inútil, no apta para hacer algo glorioso. Así es el plan de Dios. Siempre va en contra del razonamiento humano. Siempre va más allá. ¿Y qué pasa cuando Dios le dice a Moisés que vaya y confronte a Faraón? ¿Qué dice Moisés? ¿Alguien recuerda? No sé hablar. De hecho, en Éxodo 3:11 dice, ¿pero quién soy yo? Le pregunta incluso a Dios en el verso 13 de Éxodo 3, ¿pero quién eres tú? Dime quién digo que eres, porque si no, no me van a creer. De hecho, en el capítulo 4, versículo 1 de Éxodo, dice eso finalmente. Y en el capítulo 6 dice, yo soy torpe de labios. Así es. ¿Cómo pues me escuchará Faraón si yo soy torpe de labios? No sabe quién me envía. ¿Quién soy yo? Y sus palabras revelan inseguridad y resistencia también.
Porque tú y yo sabemos que luego que Él dice eso, Dios le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Cuando Él le pregunta, ¿de parte de quién voy? Bueno, tú vas a decir que yo soy el que soy. Y aparte de eso, Dios le dice, pero yo te voy a dar señales. Y aparte de eso, Dios le dice, y pondré a Aarón como tu profeta. Y con todo dice, pero yo soy torpe de palabras. Dios le está proveyendo todos los recursos que Él necesita. Y a pesar de eso, dice, no puedo. Ahora bien, ¿realmente tú crees que el problema de Moisés era de incapacidad? ¿Cómo lo sabes? Está siguiendo bien su plan de lectura y su devocional. Muy bien. De acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, se nos dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ya va, entonces, ¿de dónde salió eso? No puedo, soy torpe de palabras, no tengo idea, no sé qué decir. ¿Quién van a decir que soy? La Biblia dice que esto no era ningún tonto, sabía muy bien qué decir, estaba bien preparado y conocía muy bien al público que iba a confrontar, aparte de todo lo que Dios le dijo que le iba a dar. Yo te voy a dar señales y yo voy a estar contigo. ¿Seremos nosotros distintos a Moisés? ¿Ustedes han escuchado algo como eso? Mira, mi hermano, yo quisiera servir más al Señor y apoyar más a mi iglesia y a mis hermanos en necesidad, pero es que yo no tengo tiempo. Yo quisiera visitar al hermano Gilberto, a los otros que están enfermos, pero yo no tengo tiempo. Los pastores parece que tienen más tiempo para eso. Yo no, yo soy una persona muy ocupada. ¿En serio? ¿Qué tal si tomo tu celular y ingreso y busco tiempo en pantalla? Famosa herramienta que aprendimos a usar muchos aquí hace poquito. Mentira. ¿O qué tal esto? Mira, pastor, hay una persona que me está pidiendo consejo, pero es que yo no sé cómo hacerlo. Aquí los aptos para esto son o los psicólogos o los pastores que son consejeros bíblicos. Además, yo escuché que uno de ustedes estaba haciendo un certificado en consejería bíblica, así que yo no sé cómo hacerlo, háganlo ustedes. ¿En serio? Prepárate. La palabra dice que todos están capacitados, Romanos 15:14, para amonestarse los unos a los otros. Lee e investiga en esta época, no aprender, no hay excusa. O peor aún, pastor, yo quisiera ofrendar más para nuestra iglesia. Yo sé que no somos una iglesia de la prosperidad. Yo salí más bien de un lugar donde me robaban y ahora estoy aquí en esta iglesia donde predican fielmente la palabra y los fondos se administran apropiadamente. Pero pastor, mire, yo de verdad, yo quisiera ofrendar más. Es más, yo le voy a decir algo. Yo hasta hice unos planos de cómo quedaría este piso restaurado, un proyecto para ayudar a la misión de Guatire, que por cierto tenemos mucho tiempo que no vamos. Ya eso se lo dejamos a otro. A mí me importan las misiones, pero de lejos. Y yo quisiera ofrendar más, pero tú sabes cómo está el dólar. Yo no llego a los recursos, no me dan los números. Y tú ves cada semana, cada mes, con una pinta nueva, con accesorios nuevos y haciendo planes hasta de irse, quién sabe para dónde. Y uno dice, ¿de dónde salió tanto dinero si tú no tenías? No, debe haber alguien que esté ofrendando. Yo dejo eso a otro. ¿Realmente no poseer recursos, tiempo y disposición para servir a tu iglesia, a tus hermanos, las misiones y tus líderes? Por favor, no seamos mentirosos. Que yo no veo aquí nadie con una apariencia que esté en estado de desnutrición o sin vestimenta. Si viéramos las cámaras de allá nos diéramos cuenta que cada mes ustedes llegan relucientes. Pero lo que pasa es que mi meta, pastor, es edificar mi reino. En mi reino, mi cuenta bancaria, en mi recurso, en mi tiempo. Pero al igual que Moisés, son solo excusas. Es como aquellos que viven siempre esperando un momento para hacer algo en el reino de Dios. Cuando gane más,
Ahí sí voy a ofrendar y ayudar a los necesitados en mi iglesia y para las misiones. Cuando gane más. Cuando me case, ahí sí voy a servir bien con mi esposa. Porque es que yo solo estoy mucha carga, pero dos más ligero. Cuando alguien cambie, yo ahí realmente voy a dar un paso hacia adelante. Todo esto no son más que excusas de gente que no tiene el mayor interés de aportar para el reino de Dios. Pero tú y yo sabemos que hay dos reinos, el del diablo y el de Dios. Si yo no estoy aportando al de Dios, entonces ¿a qué reino estoy contribuyendo? Posición neutral no es. Y te digo esto no para que salgas flagelándose, sino para que te autoexamines y pienses qué área de tu vida no está a la altura de lo que tú dices ser, un hijo de Dios, un hijo del reino. ¿Qué área no está a esa altura? Porque por excusas, créeme, a veces detrás de un no puedo se esconde un no quiero. Así que Dios, a pesar de eso, nada lo detiene y la cosa avanza. Moisés, sea lo que sea, yo te voy a usar y vamos a avanzar. Y así llegamos al capítulo 7. Como el plan de Dios en primer lugar es usar a hombres débiles, inseguros y rotos para sus planes llenos de gracia y donde se va a manifestar su poder. Y usa precisamente a personas así para que la excelencia esté en Dios y no en nosotros. Sí que el segundo paso del plan constituye nada más y nada menos que endurecer el corazón de Faraón. Dice el capítulo 7, versículo 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré la tierra de Egipto, mis señales y mis maravillas. La segunda parte del plan también parece no tener sentido. En primer lugar, no tiene mucho sentido que Dios use a gente débil, insegura y rota para manifestar su gracia y poder. Tú esperarías que use a personas con habilidades, grandes talentos, altos niveles de espiritualidad y con muchos recursos humanamente hablando. Pero recuerden, la excelencia tiene que estar en Dios, no en nosotros. Pero la segunda parte del plan también suena ilógica. Endurecer el corazón de Faraón. ¿No era más fácil tocar el corazón de Faraón y ablandarlo? ¿No era más fácil? De hecho, ¿no era más fácil usar en lugar de estos hombres a gente talentosa, poderosa, de guerra, con un montón de cualidades? ¿No era más fácil decir eso? Aquí aprendemos que incluso la oposición más dura está dentro del plan de Dios. Nosotros muchas veces decimos, aquí tiene que tener la mano del Señor porque mira, le puso el corazón blandito a fulano de tal. ¿En serio? Todavía traemos esos mantras raros de que todo lo bueno viene de Dios, nada de lo malo viene de Él. No atraemos las malas energías. Dios no puede permitir el mal. Mira, yo te voy a decir algo. Dios muchas veces permite, decía alguien, lo que Él aborrece para lograr en nosotros lo que Él ama. Si no, mira la cruz de Cristo. Si no, mira la cruz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos desistido de tareas, proyectos, misiones cuando hay un obstáculo? Porque nuestro no puede ser Dios. Y no estoy hablando de cosas abiertamente pecaminosas, ni cosas en las que Dios nos dio definitivamente claridad de que por ahí no es. Pero hay momentos donde interpretamos las cosas así. Si esta puerta no se abre, no puede ser Dios. A veces es Él quien la cierra. De hecho, a veces te conviene que Dios cierre esa puerta por amor a ti. Si tú pudieras ver tan solo un video de 15 minutos de cómo luciría tu vida día a día si esa puerta se hubiese abierto, tú dirías, gracias Señor por quitar eso de mi camino. Gracias,
por postrarme en esa cama. Gracias por quitarme esto, o gracias por darme aquello. A veces los no o los todavía no también vienen de parte de nuestro Dios. Y un ejemplo es este: Dios pone la cosa más difícil al endurecer el corazón de Faraón. Y si tú la has leído toda la narrativa en el libro del Éxodo, todo se pone más difícil. Hasta llegar a Éxodo 14, donde a punto de atravesar todo, viene el ejército egipcio susurrándose en la nuca a los israelitas, queriéndoles quitar la vida. Siempre Dios actúa, parece mentira, en el momento que tú menos lo piensas y en el momento más agudo. ¿Recuerdan la idea de Lázaro, el que amas está enfermo? ¿No era más fácil sanarlo enfermo? Pero ¿qué hace el Señor? No, Él va a morir, pero esa enfermedad, esa muerte va a traer gloria. Va a traer más gloria que Dios, que yo obre cuando Él muera, que lo sane ahora. Y no siempre pasa así. A veces Dios sana a alguien en medio de la cama y en su enfermedad. A veces cuando todo se agudiza. Pero a veces Dios empeora las cosas para despojarnos completamente de todo y que solo nos quede Él. Te lo digo yo, esperando 14 años a nuestra bebé, y en los últimos años era donde Él no era más rotundo, claro y firme. Pero fue donde Él me despojó completamente de todo. Solo me quedó Él y Él decidió obrar. Así que Él decide obrar y actuar en el momento que parece el más difícil. Pero para avanzar quisiera decir lo que no significa endurecer el corazón de Faraón, porque probablemente vienen muchas cosas a nuestra mente. Endurecer el corazón de Faraón no tiene que ver con Dios introducir maldad en el corazón de Faraón. Dios permite el mal, pero Él no es autor ni es autor del pecado, mucho menos. Dios no introduce maldad nueva en un corazón inocente, ni obliga a pecar a alguien en contra de la voluntad. Cada quien es responsable de sus actos y no tienes el deber ni el derecho de culpar a nadie. Faraón hizo lo que quiso hacer, hermanos, rebelarse contra Dios. Pero Dios en su soberanía determinó esa rebelión, usar esa rebelión en el corazón de Faraón para un fin mayor. ¿Cuál es? De acuerdo a Romanos 9:17, mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, el endurecimiento de Faraón fue paradójicamente un instrumento para que el plan de Dios avanzara. Dios muchas veces endurece el corazón de los hombres, no para que su plan se detenga, sino para que su plan avance. Dios a veces complica las cosas, no para que su plan se detenga, sino para que su plan en nosotros avance. En los momentos de mayor persecución, de muertes de creyentes que amaban a Cristo y proclamaban fielmente la verdad, fue en los tiempos donde su plan se esparció y se llevó a cabo de una forma en la que no se estaba llevando en los tiempos de comodidad de los primeros capítulos del libro de los Hechos, los tiempos de la iglesia. Pero en los momentos más crudos de muerte, dolor y sangre de los mártires, el propósito de Dios se iba llevando a cabo cada vez mayor para ya anunciar su nombre hasta lo último de la tierra. Si tú adoras y sirves a un Dios que solo es prosperidad y todo marcha bien, tú has abrazado idolatría. Ese no es el Dios de la Escritura. Los juicios que vendrían, las plagas, la liberación que traería, todo tenía un fin supremo, que el mundo supiera que Jehová es el único Dios. Si usted ha leído el libro del Éxodo, usted sabe que hay algo que se repite. Que Dios dice, voy a actuar para que Faraón sepa quién soy yo. Voy a actuar para que los egipcios sepan quién soy yo. Voy a actuar para que mi pueblo sepa quién soy yo. Dios hace todo para que tú y yo lo conozcamos de una forma en como no lo conocemos en el tiempo de comodidad. Entonces, endurecer el corazón no es poner maldad en el corazón de Él. ¿Qué es entonces endurecer el corazón? Bueno, en primer lugar, afirmar una dureza ya presente. Faraón ya era orgulloso y rebelde. Dios no puso orgullo y rebeldía en el corazón de él. Si usted lee Éxodo 5, versículo 2, Faraón había declarado, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Arrogante. Yo no conozco a Jehová, decía él.
Lo que Dios hace es confirmar lo que ya estaba en el interior, en el corazón de Faraón. Así que en primer lugar, endurecer su corazón implica afirmar una dureza que ya está presente. Cuando usted dice, fulano de tal ha endurecido su corazón, estamos hablando de una dureza ya presente que se ha hecho más fuerte allí. Dios no la ha puesto ahí. Pero hay una parte peor del tema del endurecimiento. Y cuando nos referimos a endurecer el corazón, nos referimos al momento donde Dios retira frenos y entrega al pecador a su pecado. El momento que para mí me parece el más trágico. ¿Han escuchado de personas que se han apartado de la fe, de quienes tú has tratado de rescatar de diferentes formas, y te han dicho, déjame en paz, no quiero que tú ni Dios se metan en mi vida? ¿Sabes qué es lo peor que a ti y a mí nos puede pasar? Que un día Dios nos deje hacer lo que nos da la gana. Que un día Dios nos deje dar rienda suelta a lo que nuestro corazón dañado anhela. Cuando alguien se aparta de la fe y decide no escuchar al pueblo de Dios en quienes mora Dios, y decide endurecerse y seguir sus malos caminos, justificando su maldad, esta persona no sabe lo que está pidiendo. No tiene ni idea el camino que está decidiendo recorrer. Hermanos míos, que Dios te deje a tus riendas, que Dios te deje hacer lo que te dé la gana. Eso es lo peor que a ti y a mí nos puede pasar. Por eso necesitamos ser rescatados de la ira de Dios, pero al mismo tiempo necesitamos ser rescatados de nosotros mismos. Somos nuestro primer enemigo en potencia. Yo doy gloria a Dios por las veces que el Señor ha puesto un freno a mi pecado, cuando su gracia me ha detenido. Y tú deberías dar gracias también de las veces que Dios no permitió que en tu pecado las cosas llegaran a peor, que Él silenciara tu boca, que Él te quitara del camino, que Él entorpeciera tus pensamientos y palabras para que no siguieras pecando, para que no siguieras haciéndole daño a otros y a ti mismo, a su honor y su gloria. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho tropezar a sus hijos, aún en sus propias ideas, proyectos y pensamientos? Los ha hecho quedar como tontos para que no prosperen, para que no avances. Oh, hermano, cuidado lo que piden. ¿Y sabes cuál es el problema? Que al igual que Faraón y que muchos que apostataron de la fe, ninguno supo cuándo llegó ese momento, cuando se cegaron de tal manera que se entregaron a su pecado. Tal cual como Pablo le expresa en Romanos 1, describiendo a Dios como uno que entrega a los hombres a los deseos de su propio corazón. Esto es lo que ocurre aquí. El Señor deja que el pecado de Faraón corra libremente. ¿Esto es lo que quieres hacer? Hazlo. Qué terrible cuando pasa eso. Pero en tercer lugar, lo que significa endurecer el corazón, aparte de afirmar dureza ya presente, retirar frenos y entregar al pecador, implica también usar medios providenciales. ¿A qué me refiero? Las demandas de Dios, las señales, los plazos que le da a Faraón e incluso los respiros que le da después de cada plaga fueron medios que en un corazón arrogante, en lugar de ablandarlo, lo endurecieron más. Ustedes han escuchado eso, pero quizás si hacemos algo por él o por ella, que le guste, que lo anime, que le regale un buen día, quizás se ablande ese corazón, como si nosotros pudiéramos tener el poder de cambiar el corazón de la gente. Y a veces se endurecen más. Así que hermanos, en primer lugar, ¿qué hemos visto? Que no cunde el pánico, porque nuestro Dios tiene un plan.
que consiste en usar hombres débiles, con cicatrices e inseguros para sus planes gloriosos, para que la excelencia esté en él. Y la segunda parte de su plan consiste en empeorar las cosas, endureciendo el corazón de Faraón para él llevarse aún más a la gloria y sepan quién es él. Es un plan contrario a lo que pensamos, pero su plan siempre será mejor que el nuestro. Tú y yo, si conocemos a Dios, sabemos que Él nunca nos ha dado una razón para dudar de lo que Él hace. Que es extraño a la vista de nosotros, que no parece concebir con nuestra lógica, pero nunca un plan de Dios ha salido mal, nunca. Así que veamos en segundo y último lugar, ya hemos visto que no cunde el pánico porque el Señor tiene un plan y hemos visto cuál es ese plan. Pero en segundo y último lugar veamos que no cunde el pánico porque el Señor expone y devora los ídolos. Miremos el versículo 8 de Éxodo 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Por qué no ranas, como lo hizo más adelante? ¿Por qué no grillos? ¿Por qué culebras? Y ahora muchos dicen, no, porque la culebra es el diablo. No, dice que se apareció como serpiente. Un poco de contexto cultural. En la cultura egipcia, si usted quiere investigar puede hacerlo, la serpiente tenía un significado para ellos cargado de poder. Como cuando alguien se tatúa una serpiente, no simplemente porque es linda y agradable, hay un significado detrás de todo simbolismo. Entonces, era un significado cargado de poder para ellos. ¿Por qué? De hecho, se dice, si usted investiga, el faraón llevaba en su corona la figura de una cobra erguida llamada Ureo, que representaba, ¿sabe qué cosa? Número 1, divinidad. Número 2, soberanía. Control aquí lo tenemos nosotros. Y número 3, capacidad de destruir al enemigo. Cuando tú veías a Faraón con dicha serpiente erguida, con dicha cobra erguida en su cabeza, eso era lo que simbolizaba. Este es nuestro Dios. Y aquí tú puedes ver divinidad. Esto representa que tenemos soberanía aquí en Egipto. Y esto representa que tenemos la capacidad de destruir a cualquier enemigo que se levante. Era un emblema de autoridad absoluta. Porque en resumen era algo así. Quien dominaba la serpiente, dominaba el trono. Por eso cuando Aarón arroja su vara y ésta se convierte en serpiente, la confrontación no es un simple truco. Dios no hace nada porque le dio la gana. Cuando Dios dice, ajá, con que ellos se lo ponen en la corona y eso es lo que representa, pase la vara y la vara se va a convertir precisamente en una serpiente. Era un desafío directo al símbolo del poder egipcio. Y cuando la serpiente de Aarón, imagínense, nosotros quizás lo estamos viendo como una, no, eso fue real. Pero imagínate tú estar allí, entender todo este simbolismo, significado y empoderamiento que esto le daba a estos egipcios. Y tú ves cómo la serpiente de Aarón devora a las serpientes en plural de los magos. El mensaje es contundente.
el Dios de Israel está devorando. ¿Se acuerdan lo que significaba? Divinidad, autoridad, poder y capacidad de destruir al enemigo. Cuando la serpiente de Aarón devora estas serpientes, el Dios de Israel lo que estaba diciendo es: estoy aquí devorando, destruyendo y acabando la autoridad, el poder y la pretensión divina de Faraón. A mí me hubiese gustado ver por un huequito la cara de Faraón en ese momento. Así que lo que vemos aquí no es solo un milagro, es una declaración política. Para aquellos que dicen que la religión no tiene nada que ver con la política, es una declaración política, religiosa y espiritual. Jehová se presenta como el único Dios verdadero y expone la falsedad del poder egipcio. Estos que andan haciendo alarde de su poder, estos no tienen poder nada. Si ustedes vieran la historia, se dan cuenta que esto no pasó solo con Faraón. A lo largo de la historia, Dios ha humillado a poderosos que se creían Dios, y a veces hasta de la forma más tonta posible, donde ni su poder ni dinero pudieron hacer nada por ellos. Dios demostrando: yo soy el que tengo poder, yo soy el que tengo control sobre la vida, yo soy el que tengo el control de todo. Tú, cállate. Calladito, calladito se ve más bonito, sí. Pero la cosa no termina ahí. Los magos dicen: no. Ellos logran imitar la señal. Ustedes y yo sabemos que nos ayuda a entender lo que acabo de decir anteriormente. Y lo hacen quizás mediante artes ocultas o ilusiones. Y esto no lo podemos quitar de la Biblia. Satanás es un especialista imitador. ¿Te han escuchado eso? Pero fue mi mamá la que se me apareció a las 3 de la mañana, era ella. Y yo no quiero entrar en el tema de ocultismo y este tipo de cosas, pero te invito a que no exageres en ellas, pero tampoco las ignores. Pero Satanás es un imitador, al igual que estos. Sin embargo, su aparente éxito es aplastado cuando la serpiente de Aarón devora las suyas. Hermanos, en una cultura de honor, de gloria. Hermano, esto trae vergüenza, ¿o no? Esto queda vergüenza. Era una humillación pública. Pero lo que dicen: no, Dios es amor, Dios no humilla a nadie, Dios es un Dios chévere, Él no haría sentir a nadie así. Él con sus enemigos hace lo que Él quiera y los humilla públicamente. ¿Ustedes se acuerdan el sermón de nuestro pastor del Salmo 2? Se ríe, se burla. Los poderosos aquí haciendo planes, nadie va a poder con esto, esta idea. Y Dios se burla, ese es nuestro Dios. Y no hay nada de pecado en Él. Así que delante de la corte de Faraón, sus representantes espirituales quedan en ridículo. Sus dioses, sus símbolos, su poder, todo es tragado. El acto no solo muestra la superioridad de Jehová, sino que deshonra a la religión egipcia frente a todos los testigos. Esto nos recuerda algo importante. Dios no solo vence a los ídolos, sino que los expone. Esa última parte no nos va a gustar mucho ahorita. Dios le encanta desenmascarar nuestros ídolos. Mostrándonos la impotencia de nuestros ídolos. Lo que los hombres consideran sagrado, intocable y suficiente puede ser devorado en un instante por el Señor. Este primer signo, hermanos, es la introducción a toda la serie de plagas. Este evento abre la puerta a lo que vamos a comenzar a ver en plaga tras plaga. Hermanos, lo que comienza con serpientes devoradas, vamos a ver en las próximas semanas cómo se comienza a extender de forma progresiva hacia todo Egipto. Lo que comienza con serpientes devoradas luego se extiende al Nilo.
Luego se extiende a todos los animales de donde venía la prosperidad y el ingreso económico de Egipto. Luego se extiende al sol, quedan en oscuridad. Otra vez Dios los va a poner en ridículo. A la fertilidad de la tierra, a todo lo que Egipto consideraba divino, Dios lo humilla para que sepan quién es Él. Cada plaga, hermanos, será una bofetada a los dioses egipcios, un recordatorio de que no hay rivales para el Señor, porque esto no es un tema de, bueno, el Dios, el sol contra Jehová, ahí van parejos. No, es que no hay contrincante. No lo hay. Como diría más adelante en Éxodo 12:12, ejecutaré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Cada ataque al agua, los mosquitos, las ranas, todo en un ataque a un Dios. El mensaje es claro, hermanos. Así como su poder devora a los dioses en pequeño, también devastará su nación grande. Queridos hermanos, aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Todo poder humano o espiritual rival es ilusorio frente al Señor. Lo que hoy se presenta como invencible, ya sea ideología, sistema político, idolatría cultural o pecado personal, puede ser devorado en un instante en el Dios vivo, porque Él no va a competir con nadie. Nadie va a tomar su trono, nadie, ni siquiera aquellas cosas que parecen más legítimas. Toda cosa o persona en la que trates de encontrar seguridad, aprobación, paz, que no sea Dios, se convirtió en un ídolo. Y debo aclarar algo. El hecho que ames a tu esposa no quiere decir que sea tu ídolo. Hay personas que pueden decir, mire cómo ese hombre ama a su mujer, ya se volvió su ídolo. Mira, nosotros somos tan malos amando que ver a una persona tratando con decencia, cariño y atención a otra, ya lo consideramos idolatría. Así de mal estamos. No, hay cosas que Dios nos llamó a amar e incluso a dar nuestra vida por ella. Para algunos diría, entregar tu vida por ella, uy, idolatría. Para Dios eso es amor. No es cuando tú intentas encontrar en una persona o cosa la seguridad, la paz, la aprobación y la satisfacción que solo se encuentra en Dios. Hermanos, ¿cuáles son nuestros ídolos modernos? Porque podemos decir, eso no es para mí. Serpiente, río Nilo, sol. No, eso no es para mí. Yo hace rato abandoné el catolicismo romano, eso no es para mí. ¿Cuáles son tus ídolos modernos, sinceramente? Y después de la clase tendremos unas oraciones que vamos a construir y vamos a ver si ese corazón se termina de romper un poquito más y terminamos siendo sinceros. ¿Qué cobras hemos entronizado en nuestra vida? ¿En forma de cosas o personas? Que a veces hasta la soñamos y amanecemos pero felices. Oye, soñé que me habían transferido $1.000.000 a alguien, nunca apareció. Y tú ese día revisando la cuenta y revisando la cuenta y revisando la cuenta y revisando la cuenta. Probablemente hay algo. No creo que nadie se le hace esa equivocación, pero ese tipo de cosas, ustedes han escuchado eso, si yo la pierdo a ella, yo me muero. Y yo sé a veces la expresión que queremos decir con eso. Pero a veces hemos encontrado tanta identidad en personas que nuestra visión de Dios y de Cristo se ha nublado. Pero es que no fuimos diseñados para encontrar aprobación, aceptación y paz en personas ni en cosas. Mira, hay deseos que son buenos.
El deseo de casarse es un deseo muy bueno, que espero ningún soltero en esta iglesia lo pierda. Pero cuando ese deseo te permite, te controla de tal forma que yo juro, me tengo que casar, juro, y llega un momento donde se te nubla tu mente, pierdes de vista tu identidad, las promesas de Dios y terminas haciendo incluso todo fuera de la ley de Dios, se convirtió en un ídolo. Igual el deseo de ser amados, esposas, está mal querer ser amada, acabamos de decir que no, pero cuando ese deseo te controla, te va a llevar a pecar. Como alguien preguntaba, ¿qué deseas tanto que serías capaz de pecar para obtenerlo? Posición, aceptación, comodidad, reputación, proteger una imagen, paz, seguridad. ¿Qué es? ¿Qué es eso que desea tanto tu corazón que ha estado dispuesto a pecar para obtenerlo? Placer, ahí está la pornografía. Comodidad y apariencia material, ahí están los sobornos, estafa y dinero mal habido. Y pare de contar. ¿Qué tu corazón desea tanto que es capaz de pecar para obtenerlo? Puede ser el dinero, la comodidad, la aceptación, como dije, la reputación e incluso la salud. Si hay algo que nos dejó el COVID, es un recordatorio de que la salud se ha vuelto un ídolo. Ya nadie le puede dar una tosecita porque ya eres un leproso. Sí, hermanos, tenemos que ser sinceros. Y lo disfrazamos de prudencia. Pero hay una obsesión de nosotros. Si nos dieran algo, nos dijeran, mira, esto vale tanto y más nunca te va a dar gripe, nosotros correríamos y lo buscáramos. Hay muchas cosas que se han convertido en un ídolo para nosotros. Y recuerda algo, nada ni nadie va a competir con Dios. Por lo tanto, Él va a llegar y va a devorar ese ídolo. Pero no solo eso, lo va a exponer para que tú sepas qué era lo que estaba ocupando el lugar de Dios y por qué Él tuvo que quitarlo de ahí. Y eso es gracia. Eso es amor. Cuando confiamos en el Dios Todopoderoso de las Sagradas Escrituras, el Dios que se ha revelado para nosotros y que nos ha dado salvación en Cristo, todo miedo se va disipando. Porque yo no estoy diciendo que más nunca vas a tener miedo, pero tienes a dónde ir a evitar miedo. Nosotros no fuimos llamados a habitar en miedo, fuimos llamados a habitar en Él donde hay seguridad. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Permaneced en mí, yo en vosotros. Juan 15, la idea de permanecer ahí viene del original habitar. Fuimos llamados a habitar en Él. Y habitar en Él implica un ecosistema de seguridad, de paz, de gozo, de confianza, de sabiduría. Habitar en el miedo, no fuimos diseñados para habitar en el miedo, trae consigo un ecosistema de temor, inseguridad, afán, ansiedad y todo lo que pare de contar. Él quiere que habitemos en Él. Por algo Dios en su palabra desde el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre está dándonos declaraciones para decirnos descansa, confía, no temas, no estés ansioso, duerme tranquilo. Porque tú te habías dado cuenta lo interesado que está Dios en que tú lleves una vida tranquila y menos ansiosa. No solo daña tu alma, tu mente, tu cuerpo, todo. Y no importa cuántos masajes te hagas, cuántos medicamentos te tomes, vas a volver allí. ¿Por qué? Porque esos dioses que se han disfrazado del Dios verdadero no son más que copias baratas que Dios un día derrumbará, y que mientras sigas creyendo y aferrando tu seguridad en esas copias baratas, el miedo seguirá. Y volverá. Y volverá. Tu idolatría, como la mía, nos han hecho mucho daño, y mucho de eso es lo que te ha llevado a consejería y a estar en la condición espiritual en la que estás hoy, en la condición en la que está tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas. No culpes a tus pastores, no culpes a la iglesia, no culpes al clima. Tu idolatría te ha llegado ahí porque nadie puede prosperar adorando y sirviendo a otro Dios que no es nuestro Dios. Nadie puede prosperar.
Yo meditaba en estos días en el libro del profeta Jeremías, donde Dios a través de Jeremías dice: mis pastores no prosperan porque no buscan mi rostro. ¿Quién puede prosperar así? También cuando Dios a través del profeta Jeremías dice: maldito aquel que confía en el hombre, no pone su confianza en el brazo de Jehová. ¿Y qué comienza a decir? Será como la hierba seca, como el tronco seco que se desploma y se derrumba. Pero dice: bendito aquel que confía en Jehová y pone su confianza en él. Será como un árbol que prospera y frondoso junto a corriente de agua. Por eso les digo: ¿quién puede prosperar confiando en sí mismo, en sus fuerzas, recursos o en cosas o en otras personas? ¿Quién puede prosperar? Así que las fracturas a tu alrededor, matrimonio, finanzas, corazón, el no avanzar en tus luchas, mi querido hermano, no requiere 20 sesiones más de consejería. Requiere que tú te arrepientas de tu idolatría y comiences a aferrarte de nuevo en el Dios puro y verdadero, en el cual sí hemos llamado a habitar. Hemos sido llamados a habitar en seguridad, en paz, no en ansiedad. De hecho, sáquense en esa idea de que no, yo soy un cristiano ansioso, soy un cristiano depresivo. No. Esa no es tu identidad. Los cristianos no somos depresivos ni ansiosos. Luchamos contra la ansiedad y contra la depresión. Cosa muy distinta. Dios no nos ha diseñado para eso y nos ha dado preciosas promesas para avanzar en eso. Pero cada vez que tu seguridad y paz esté en otra cosa que no sea Jehová, así terminará, porque Él tiene como meta devorar tus ídolos. Nada ni nadie va a competir con Él. Te conviene adorarlo a Él a través de lo que Él te ha dado hoy. Adorando al dador en lugar de la dádiva. Adorarlo a Él con gratitud por medio de lo que Él ha puesto en tus manos. Pero si comienzas a hallar confianza, seguridad en ello, en lugar de usarlo para servir a su reino, Él va a devorar esos ídolos. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Cierro con esto. Quien no confía en Dios terminará como Faraón, tragado por su propio orgullo, humillado en su propia corte, aplastado por aquello en lo que puso su confianza. Pero quienes se rinden a Cristo hallarán refugio seguro en aquel quien en la cruz del Calvario y en la tumba vacía devoró al pecado y a la muerte en el madero. Así que aquí tienen dos caminos, mis queridos hermanos y amigos que están esta tarde aquí. O endureces tu corazón hasta que Dios confirme tu corazón en su dureza, o lo rindes hoy al único que puede darte un corazón nuevo. O guardas vuestros ídolos hasta que sean expuestos a la vergüenza. Los sigues protegiendo tus ídolos hasta que Dios los exponga en la humillación. O hoy pones a los pies tus ídolos, a los pies del Señor, para por fin hallar libertad. La idolatría no trae libertad. Es necesario que aquellas cosas que Dios te ha permitido identificar como ídolos sean puestas hoy a sus pies y encuentres libertad. El Señor quiere que vivas en libertad. El Señor quiere que seas libre de la tiranía que trae consigo la idolatría. Él quiere libertad para ti y libertad para mí. Y solo seremos libres cuando pongamos a sus pies todos los ídolos. Si es la aprobación de los hombres, si es una vida más cómoda, si es dinero, si es posición, si es proteger tu imagen, si es aceptación, no lo sé. La lista es grande. Pero ruego al Espíritu Santo que te los permita ver a ti y a mí, y que los pongamos a los pies de Él para hallar libertad. Hermanos, no cunda el pánico, porque el Señor tiene un plan. Y porque el Señor expone y devora los ídolos. Que podamos hoy abrir nuestros ojos a la fe y ver a nuestro Redentor sentado en gloria, un Redentor que ya ha vencido y que pronto consumará su victoria.
que podamos ser libres en Cristo. Poner toda nuestra confianza en aquel que es digno de confianza. Oremos. Padre, solo tú eres digno de confianza y alabanza. Queremos hoy que por el poder de tu Espíritu Santo, quien nos guía a verdad, quien escudriña los corazones y los pensamientos en Cristo, tú puedas traer luz en aquellas áreas en las que no hemos pedido ver. Cosas que hemos abrazado como un ídolo y que a veces hasta hablamos de idolatría con ligereza. Por favor, ayúdanos a guardar silencio y escuchar tu voz por medio de tu verdad, diciéndonos: yo conozco tus ídolos y tú y yo sabemos que este ha sido tu ídolo. Pero también que hoy puedas recordar los ídolos que Dios ha derribado en tu vida en el pasado y cómo eso ha traído a tu vida libertad. Has visto cómo ya eres libre, ya no te dominan, ya no te esclavizan. Ya Cristo, Dios el Padre, han sido suficientes para ti en muchas áreas de tu vida. ¿Recuerdas? Pues así como Él ha estado dispuesto a quitar tus ídolos en el pasado, está dispuesto a quitarlos hoy en el presente, porque nada ni nadie compite con Él. Señor, que si tú nos permites vivir tiempos difíciles, podamos adorarte en medio de los tiempos difíciles. Que si a ti te complace darnos tiempos de prosperidad, que te adoremos a ti detrás de la prosperidad y que veamos que es tu mano la que nos está prosperando, no para que adoremos la dádiva, sino al dador detrás de la dádiva. Señor, que dejemos a un lado toda excusa de servir en tu reino como lo intentó hacer Moisés. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes que sí podemos, porque tú nos has capacitado para servir en tu reino. Que no seamos de los que esperan que algo pase para servirte, porque lo que tenía que pasar ya pasó en la cruz del Calvario. Ya tú diste tu vida, ya tú derramaste tu sangre, ya te levantaste de entre los muertos, ya ascendiste a los cielos y un día regresará. No tengo que esperar que algo pase para servir en tu reino. Lo que tenía que pasar ya pasó. Y gracias a esa muerte y resurrección garantizas libertad hacia nuestros ídolos. Que nuestros temores, nuestros miedos más grandes puedan ser puestos hoy delante de ti y que los soltemos, Señor, porque alguien decía: la oración y la ansiedad no tienen nada que ver. Si realmente oraste y entregaste, no hay lugar todavía para un corazón ansioso. Por favor, Señor, te suplico en el nombre poderoso de Cristo, quien ha vencido a nuestros más grandes enemigos en la cruz, al diablo, el pecado y el infierno. Te suplico en su glorioso nombre que devores nuestros ídolos. Que nuestro corazón, que nuestro tiempo, que nuestro dinero, que nuestro trabajo, que nuestros ojos, que nuestras emociones solo sean para ti y solo te adoren a ti y solo te sirvan a ti. Te lo suplico, Señor. Devora nuestros ídolos. Porque esa es una gran muestra de gracia y de amor para con nosotros. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén.